Iniciando grabación. Bueno, muy buenos días nuevamente. Muchas gracias. Entonces, recordemos todos que estamos desarrollando nuestra tercera sesión sincrónica, análisis de riesgos en sistemas de agua y saneamiento. Nosotros correspondemos a la ficha 321-1267. Una formación virtual complementaria de 48 horas que inició el 25 de abril y que vamos hasta fecha de cierre de evidencias 27 de mayo. Pero el curso como tal va a finalizar el 29, que ya es el tiempo límite en el cual ustedes ya deben tener cargadas en la plataforma sus juicios evaluativos, es decir, como sus calificaciones. ¿Listo? Entonces, importante para que tengamos clara esta información. Otra cosa es invitarlos, mis queridos aprendices, quienes están conectados en este momento o quienes nos van a escuchar en la grabación, que contamos con varios espacios para la sesión sincrónica para poder hacer preguntas, dudas. Entonces, primero tenemos unos horarios de atención sincrónica todos los lunes en la jornada de la tarde. Generalmente yo programo la primera hora de la tarde, es decir, de 2 a 3 de la tarde para trabajar con ustedes o para ofrecerles el espacio, y de 3 a 4 de la tarde con la siguiente ficha. Sin embargo, pues ustedes en la jornada de la tarde, los lunes, pueden utilizar ese espacio para poder preguntar. ¿Cuál es el canal? El canal es una línea WhatsApp. Esa línea la pueden encontrar en el perfil, en mi perfil de instructora. Y de todas formas está cargada en el grupo, en los anuncios, ¿sí? Me gustaría de pronto compartirles ahorita ese, ese link para que quede al menos, para que quede aquí puesto en los mensajes. Voy a copiarles el enlace de la invitación. Y usted es un grupo de WhatsApp. Entonces ustedes pueden ingresar y estar ahí como atentos. Y yo les recuerdo todos los lunes que se está abriendo el espacio por si tienen alguna duda, alguna pregunta. Entonces ahí yo voy a estar conectada de manera así, remota para poderles dar contestación y si es el caso, más mostrarle pantallazos o elementos que les sirvan para irlos guiando un poco más, ¿sí? Entonces ahí les comparto ese grupo WhatsApp en el que se pueden unir y son espacios para pues, brindarle atención sobre todas las dudas que tengan. Recuerden que también tienen el foro. Y recuerden que, bueno, que tenemos estos espacios de sesiones sincrónicas que también son válidos para preguntar, para salir de dudas, para que nos aclaren muchos conceptos. ¿Listo? Entonces ahí les dejo esa información. Entonces vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Empezamos a compartir pantalla porque me interesa pantalla completa. Listo. Porque me interesa que recordemos cómo trabajamos en el presente curso. Entonces, una vez ustedes ingresen a la plataforma Sayuna, ¿sí? www.sayuna.sena.edu.co, vamos a nuestro curso Análisis de Riesgo en Sistemas de Agua y Saneamiento, ficha 321-1267. Entonces recuerden que tenemos o el panel al lado izquierdo o también tenemos el panel central en el que nos pueden ir abriendo los diferentes espacios en el cual tienen una comunicación directa conmigo, por ejemplo, los anuncios, ¿sí? Desde el viernes yo siempre les estoy informando que los días martes tenemos los espacios de anuncio y también hemos venido informando quiénes son los aprendices que hasta la fecha del 8 de mayo presentaron un buen avance a la hora de desarrollar la evidencia número 1, que es el cuestionario. ¿Listo? Entonces acá está el listado de esas personas. Entonces está Angie Carolina, Sebastián Betancourt, John Edward, Fabián Olmedo, Stephanie Kelly, Sergio Fabián, Mayuri, Marta Lucía, Naivet, Jenit, Lauren Karina, Camilo Andrés y Neider Fabián. Entonces, ¿por qué está este listado? Porque este grupo de aprendices tienen hasta el momento un desarrollo positivo y un desarrollo aprobado en la primera evidencia.
¿sí? Que la primera evidencia se llama cuestionario y se encuentra aquí en este ítem. Ustedes llegan a la sección actividades de aprendizaje, acá tienen la guía, acá tienen material para estudiar, que lo deben estudiar previamente para aplicar esta actividad. Y esta actividad es un cuestionario, recuerden, un cuestionario de 5 preguntas. En este momento, si vamos a revisar, pues, cómo van las calificaciones. Entonces, vamos a filtrarlo por las calificaciones más altas para ver cómo Profesora, no vamos. se ve bien. Bueno, espérame un momentico, vemos qué pasa. No se ve bien. ¿Será la situación, cuestión de conectividad? ¿Cómo ven el audio? ¿Cómo escuchan mi voz? La voz bien, pero la imagen no se alcanza a ver. ¿Se ve borrosa? Sí, señora. Mm, Déjenme ver aquí, vuelvo y comparto. Sí, a ver. Bueno, nuevamente cargué, entonces sí pueden esperar a ver si ya se ve con nitidez la imagen. Sí, Jenny me ha escuchado, Carlos Alberto, ¿ustedes también tienen dificultades para observar la pantalla que estoy compartiendo? Sí, señora. Buenos días, profe. Sí, señora. Me aclara si se ve bien o está poco nítida. Se ve borrosa, profe. ¿Será que tiene que ver con la conectividad entonces de mi punto? Esperen un segundo, cambio a ver el sistema de conectividad. ¿Listo? Si me llego a salir, esperan ahí un momentico, chicos. Voy a hacer un cambio de red. Entonces, para que por favor tengan presente. Hola, chicos, ¿me escuchan? Hola, chicos, ¿me escuchan? Me desconecté y volví a hacer conexión a ver si podemos cambiar o mejorar algo. Bueno, seguramente aquí la situación, ya lo que está sucediendo es desde mi propia red. Yo estoy ahorita, estamos con un tiempo atmosférico bastante nublado, como con probabilidad de lluvias. Entonces eso puede estar afectando nuestras redes inalámbricas. Esperemos unos minuticos a ver si ustedes pueden tener una mejor conectividad. Si no se logra, yo creería que lo mejor es que hagamos una reprogramación.
para que podamos pues finalmente lograr ¿un qué? Podamos lograr que se pueda ver y entender bien. No sé si mejoró ahorita con ese movimiento que hice. ¿Me están observando? ¿Me están escuchando? A ver si finalmente avanzamos o tomamos otra decisión. Profe, pues ahí se está escuchando bien y la vemos bien, pero de pronto iniciar a ver cómo se ven las letras, a ver si es Al co- problema de algo, profe, gracias. Vale, al compartir pantalla. Entonces voy a volver a hacer compartir pantalla, a ver y ustedes, le agradezco, me cuenten o reaccionen a ver si la situación mejora. Entonces estoy compartiendo pantalla. Bueno, vamos a ver. Camilo Quijano creo que había salido. Bueno, en este momento estoy mostrando una pantalla de Desayuna donde se ven los intentos y los puntajes que han tenido algunos aprendices del curso virtual en la primera evidencia, la de cuestionario. ¿Sí lo ven o sigue la misma, el problema persiste? Miren, chicos, les estoy mostrando acá los puntajes de los que ya han aprobado la primera evidencia. Un momentico, entro. Mejoró. Gracias, Camilo, aquí por contestarme. Bien. Jenny dice ok. Bueno, entonces creo que está mejorando, ¿cierto? Igual cualquier cosa me interrumpen, abren el micrófono para poder escuchar, porque me salgo, digamos, de esta pantalla donde puedo ver sus reacciones y pasa lo que estaba ocurriendo hace rato, que me estaba informando un aprendiz que no se veía bien, pero yo no lo podía reconocer, o sea, no podía revisar. Entonces, miren, muchachos, quienes ya han podido avanzar, quienes ya, digamos, van o están listos para desarrollar la segunda evidencia. Entonces, está Jenit, que logró un buen puntaje, lo mismo Camilo Andrés, lo mismo Sebastián Betancourt, lo mismo Mayuri, Fabián Olmedo, John Edward, Lauren Karina, Angie Carolina, tenemos a Marta Lucía, a Stephanie Kelly, que es el máximo puntaje. Jenny, bueno, creo que Jenny repitió. Bueno, 80 puntos también significa aprobado. Naivet, Neider Fabián, Sergio Fabián, Joscar. Bueno, Joscar no ha alcanzado el puntaje. Entonces, de aquí para adelante, los compañeros no han podido alcanzar el puntaje. Joscar, Sebastián. Bueno, creo que hay intentos iniciales que hicieron sus compañeros. Entonces, hay unos que están en curso. Entonces, recomendarle a esos compañeros que tienen en curso que revisen por qué quedó así para que puedan dar solución. Recuerden que tienen 5 oportunidades, que son las oportunidades que estoy indicando, pero si tienen algún problema, por favor háganmelo saber. Tomen pantallazos, muéstrenme los pantallazos por el foro de dudas para poder revisar y poderles colaborar de manera ya directa en cada caso, solucionar cada caso en particular, ¿listo? Entonces, vamos a desarrollar, bueno, la evidencia número 2. Entonces, ¿en qué consiste la evidencia número 2? Consiste en un informe, ¿sí? Acá donde tengo el puntero es la ruta para enviar la evidencia número 2. Cuando usted ya tenga el informe listo en formato PDF, puede entrar aquí para cargarlo, ¿listo? Entonces, para que por favor lo tenga presente. En este caso no es un cuestionario en línea, sino que es una actividad que usted tiene que ir desarrollando por aparte y cuando ya esté lista su actividad, ahí sí viene aquí al botón actividad de aprendizaje y le da enviar, ¿listo? Pero antes de eso, hay que revisar dos cosas. Primero, la guía de aprendizaje, ¿sí? Que es un elemento importante a la hora de, la guía de aprendizaje es un elemento importante porque nos dan como toda la orientación, ¿sí? Todas las directrices. Y segundo, podemos revisar los componentes formativos, que es el material que nos va a servir para contextualizarnos, ¿sí? Nuevamente, porque tenemos muchos aprendices
están interesados en estudiar o aprender esta formación complementaria, pero que no han tenido anterior una oportunidad de conocer un mundo o explorar el mundo de lo que es el agua potable o de lo que es el tema de calidad de aguas. Entonces, por eso es importante y el llamado es a que revisemos primero, hay que leer toda la información y luego usted sí poco a poco va construyendo, ¿sí? Incluso ya les he cargado, venga, les muestro, les he cargado, por ejemplo, vayan acá, actividad de aprendizaje, y fíjense que acá abajito hay dos archivos que yo les estoy compartiendo desde la semana pasada, después de la sesión sincrónica que tuvimos, donde acá tenemos un archivo en Excel donde ustedes ahí pueden encontrar un ejemplo de cómo se calculó el IRCA, y ya les monté, pero ya es como a criterio de la instructora, como unos elementos, unas pautas del documento en Word para que construyan su informe diagnóstico, ¿sí? Porque igual la plataforma no nos da plantillas, pero sí nos dan muchos ítems y muchos factores claves. Entonces, vamos a revisar nuestra guía de aprendizaje. Aquí la tengo abierta. Esta es la primera parte de nuestra guía. Y luego nos vamos a ir hacia la página número 3. Entonces, en la página número 3, donde dice 3.1.2, actividad de aprendizaje AA2, elaborar el diagnóstico de los riesgos del sistema de tratamiento y distribución de agua potable de acuerdo con las normas técnicas. Acá nos dicen qué debemos hacer, un informe diagnóstico, ¿sí? Pero para hacer ese informe diagnóstico nos dicen, por favor, revise el componente formativo y revise la consulta de unos artículos de la resolución 2115, que es el elemento importante para construir nuestro informe diagnóstico. ¿Cómo hacemos los informes? Acá nos da las pautas. Entonces dice que tiene que todo estar basado en el IRCA que está puesto o está especificado en la resolución 2115 del año 2007, ¿sí? Y acá tenemos los elementos que debe contener ese informe, ¿sí? Esos elementos son los que yo les organicé en un archivo Word para que ustedes puedan a partir de ahí tener una base y arrancar. Lo único es que, ¿dónde requiere su aporte más importante? En el desarrollo del informe, porque hay que hacer un análisis y una interpretación de cada uno de los parámetros que se están presentando en esta tabla. Aquí está la tabla número 1, que se llama Resultados, Análisis Físico-Químicos y Microbiológicos de muestra de agua potable del acueducto La María. Luego debemos hacer un cálculo del índice de riesgo IRCA de la muestra que se tomó, y luego debemos escribir, luego de realizados los cálculos, un concepto técnico, o sea, en general, un concepto técnico tanto de la calidad físico-química y microbiológica que encontramos en el acueducto La María, ¿sí? Luego hay que sustentar como la problemática más relevante que puede haber con los riesgos que se presentaron en la calidad del agua, y unos argumentos que complementen esos aspectos más importantes que determinen la relación del IRCA con la interpretación y la presentación de los resultados, ¿sí? O sea que pueden ir como retroalimentando el ejercicio. Y listo, y tener en cuenta que hay que hacer unas conclusiones y hay que citar las bibliografías que utilicemos en el desarrollo. Entonces, bueno, ¿cómo empezamos esto? ¿O cómo podemos, o cómo sabemos, cómo queremos avanzar si no tenemos elementos para, sí, elementos, conocimientos previamente? Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente manera, nos vamos a ir a devolver, nos salimos de acá de la actividad de aprendizaje y nos vamos acá arriba donde dice componente formativo diagnóstico del sistema de tratamiento, ¿sí? Entonces le damos clic, él nos va a abrir otra ruta, él nos va a abrir otra ventana, yo aquí ya la tengo abierta, ¿sí? Entonces, este es el documento. Acá les presentan un video sobre lo que se habla en el contenido temático, lo vamos a pasar por alto, y empieza a hablar sobre la normatividad, ¿sí? Entonces, importante, vamos a hacer un informe diagnóstico, pero ese informe se basa en una normativa especial, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poco sobre la normatividad que tiene. Nosotros tenemos un ministerio tenemos un viceministerio de agua y saneamiento básico. Dice que es el que se encarga de promover el desarrollo sostenible a través de la formulación y adopción de políticas, programas, proyectos y regulación para el acceso de la
de la población a agua potable y saneamiento básico, ¿sí? Es importante conocer o reconocer que existen diferentes conceptos de agua potable, agua cruda, agua natural y otro tema aparte son las aguas residuales, ¿sí? Entonces, el agua potable es el agua que cumple con unas características que están dispuestas en la normativa, especialmente en la resolución 2115 del año 2007, en donde nos da los elementos para poder evaluar esa agua y poder determinar si realmente es potable o no es potable, ¿sí? Y por eso es importante que ustedes reconozcan el índice IRCA, es importante porque ese es el que también nos da ese juicio para poder darle el valor al agua. Cuando hablamos de un agua cruda, es un agua que no ha pasado por un tratamiento, es un agua que viene de una fuente natural, ¿sí? Y cuando hablamos o cuando queremos, cuando se van a trabajar sistemas de tratamiento de agua potable, existen diferentes fuentes de abastecimiento. ¿Cuáles son las fuentes de abastecimiento? Las fuentes que le van a entregar el agua a la planta o al sistema como tal para que la procese, la trate y la convierta en agua potable y la distribuya. Entonces, hay tres tipos de fuentes de abastecimiento. Pueden ser superficiales, pueden ser subterráneas o pueden ser condensadas, ¿sí? Las condensadas también se pueden reconocer como las aguas lluvias. Esas aguas lluvias se están convirtiendo en una opción muy particular porque tienen unas características muy buenas para realizar el tratamiento del agua. Esto quiere decir que no nos genera tanto costo en el tratamiento. Son aguas que obviamente hay que hacerles una buena limpieza, higiene hacia la parte de la captación. ¿Cuál sería la captación en las aguas condensadas, en las aguas lluvias? Los techos seguramente, y seguramente hay otro tipo de tecnologías que pueden captar este tipo de aguas lluvias que ustedes pueden que conozcan. Entonces, es una de las mejores fuentes y unas alternativas nuevas que están utilizando pues actualmente este sector del agua potable y que también va combinado con otro tipo de sistemas de tecnologías de energía solar para que se convierta como en un sistema versátil, un sistema nuevo, un sistema de producción limpia, bueno, por ese lado. Por otro lado, yo les hablaba, están también las fuentes superficiales, que es donde la mayoría de los sistemas de tratamiento o acueductos utilizan. ¿Por qué? Porque las fuentes superficiales son donde captan a través de los ríos, de las quebradas, de los lagos, de los arroyos, ¿sí? Son todas las aguas que afloran a la superficie y son aguas dulces. Aunque también en la parte costera tenemos la oportunidad de recolectar aguas marinas por las cuales por un sistema de ósmosis inversa pueden hacer finalmente la eliminación de sales y lograr que esta agua finalmente cumpla con los parámetros de calidad del agua según establecía en la resolución 2115. Entonces, estoy hablando de las aguas superficiales, ¿sí? En las aguas superficiales también hay que tener en cuenta algo porque lo menciona el material de estudio. Cuando montamos un sistema de tratamiento o un acueducto, entonces en esa primera parte hay que montar un sistema preliminar, ¿sí? Un tratamiento preliminar se llama, donde ahí mencionaban el cribado, la presedimentación, bueno, otro tipo de sistemas, porque ¿qué pasa con las aguas que captamos de los ríos y de las quebradas? Pues que de allá va a haber mucha hojarasca, muchas hojas, muchos palos o incluso material biológico, ¿sí? Vivo, peces, entonces todo eso a través del cribado, que es como un sistema de una malla gruesa que está sobre las bocatomas de salida, de succión, va a impedir que este tipo de material suba hasta el sistema de tratamiento, que ya es la parte de digamos, como el procesamiento físico y químico que se le va a hacer al agua para lograrla convertir en agua potable. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer desde la captación. Mientras que si hablamos de agua superficial, aguas lluvias, puede que haya un filtro previo, porque el material que viene de los techos, pues claro, puede venir a afectar, pero pues no tanto como lo que puede pasar en un río, o una quebrada, o un arroyo. Entonces, ya mencioné dos fuentes de abastecimiento, ¿sí? ¿Se acuerdan? Están las condensadas y las superficiales.
Nos falta una, son las subterráneas, también son fuentes de abastecimiento de agua para acueductos o para sistemas de tratamiento. Estas también están opcionadas como un agua con muy buena calidad, donde los procesos físico-químicos que se le deben hacer al agua no son tan costosos porque de hecho ya el suelo está haciendo una excelente labor de filtración y el captar es un agua que va a estar realmente muy, muy limpia. Sin embargo, no con las características como agua potable. Para eso se deben realizar una serie de procesos físicos, químicos para finalmente lograrlo. ¿Listo? Entonces, estos tres elementos son importantes a la hora de reconocer qué es un acueducto o qué es un sistema de abastecimiento. Entonces, la primera parte es la zona de la captación. Entonces, dependiendo de la zona de captación, que se llaman fuentes de abastecimiento, las podemos clasificar en esas tres, en subterráneas, en superficiales y en aguas lluvias o aguas condensadas, que lo citan en algunas literaturas. ¿Listo? Entonces, una vez ya el agua la lanzan al sistema de tratamiento de agua, a la parte física, allí es donde se le pueden hacer diferentes operaciones. Todo esto que estamos hablando, ustedes lo encontraron en el material anterior, en el material, el que está aquí, el que estaba para poder aplicar el cuestionario número 1, la información base del diagnóstico del riesgo. Aquí exactamente estaba esa parte que les estoy explicando, ¿sí? Entonces, el pretratamiento o el tratamiento preliminar, luego ya viene el tratamiento principal, que dependiendo de las características del agua, se le pueden aplicar esta serie de tratamientos que pueden ser físicos o pueden ser químicos, ¿sí? Por ejemplo, la aireación y la sedimentación lo podemos llamar tratamientos físicos, pero la coagulación, la floculación, el ablandamiento, lo podemos llamar como tratamientos químicos porque requieren de unos insumos, unos productos químicos que se le aplican al agua para que ella pueda tener una reacción y que para lograr cada vez más que el agua esté perdiendo tanta carga contaminante, microorganismos, sólidos en suspensión, que a través de esos sólidos también pueden venir adheridos muchas partículas, microorganismos que pueden afectar la salud de las personas. Entonces, bueno, salgámonos de eso y retomemos entonces lo que veníamos explicando. Entonces, la normativa en Colombia es muy clara y nos señala todos los elementos, los aspectos que debemos tener en cuenta para poder identificar las características que debe tener el agua, cómo se hace el muestreo, de acuerdo al tipo de población, cómo se debe trabajar, quiénes son las empresas, cuáles son las instituciones que deben tener la responsabilidad de hacerle seguimiento a las empresas que tratan el agua en Colombia. Entonces, todos esos elementos es lo que vamos a ver acá en esta parte. Entonces, citan la primera resolución, que es la 330 del año 2017. Esta es importante porque aquí señalan los requisitos técnicos que deben cumplir las obras, equipos y procedimientos que utilicen las empresas del sector de servicios públicos cuando la comisión respectiva haya resuelto por vía general ese señalamiento y necesario para garantizar la calidad del servicio. ¿Sí? Entonces, acá está que el ministerio expide una resolución donde está el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento RAS, ¿sí? En el RAS 2000 también se puede reconocer. Entonces, este documento o este reglamento es muy importante, mis queridos aprendices, porque nos dan las pautas para la construcción de este tipo de instalaciones. Y él es tan amplio, él cubre todo lo que es servicios públicos, entonces él cubre acueducto, alcantarillado y aseo. Y dentro de acueducto incluye lo que son sistemas de acueducto y los que son solamente sistemas de abastecimiento. Son dos conceptos diferentes. Entonces acá, pues como todo proyecto, debe tener unas pautas a la hora de la construcción de este tipo de proyectos y de la puesta en marcha inclusive, ¿sí? Bueno, entonces la siguiente norma importante es el decreto 1575 del año 2015, del año 2007 y la resolución 2115 del mismo año. Entonces, estas dos normas nos establecen, bueno, la primera, la 1575, nos establece cuál es el sistema para la protección y el control del agua, con el fin de monitorear, prevenir y controlar los riesgos para la salud humana causados por su consumo, exceptuando el agua envasada.
aplica para todas las personas prestadoras, o sea, todas las personas o todas las empresas que realicen el tratamiento del agua y ofrezcan ese servicio. Entonces, bueno, en esta normatividad, entonces existen unas responsabilidades que deben ser, las responsabilidades es que todas las autoridades sanitarias deben llevar a cabo inspecciones sanitarias para recopilar, informar, conocer y analizar y evaluar los riesgos asociados al sistema de abastecimiento. Cuando hablamos evaluar todos los riesgos asociados, y no solamente implica la parte de la calidad del agua, también implica las condiciones de la organización de la empresa como tal, la infraestructura, la capacitación de los trabajadores, los insumos químicos que se deben utilizar en el proceso de tratamiento, que deben venir también de proveedores confiables, ¿sí? Que muestren que sus productos también están avalados por una institución que haga vigilancia de ese tipo de productos químicos, ¿sí? También el sistema de capacitaciones de los trabajadores, bueno, ya lo mencioné, infraestructura, bueno, muchos elementos también que tienen que ver con la labor del operador en este sistema y de las condiciones de infraestructura. Entonces, todos esos elementos juegan un papel importante a la hora de lograr un excelente servicio, que en este caso es entregar agua potable a una comunidad. Entonces dice, el decreto 1575 establece que el Instituto Nacional de Salud debe cumplir, entre otras funciones relacionadas a continuación. Ellos deben coordinar con una red nacional de laboratorios para el control y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano, estableciendo las orientaciones a los laboratorios prestados del servicio de los análisis físico-químicos y microbiológicos. Deben coordinar también con un programa interlaboratorio de control de calidad del agua, de aguas potables que se llama PCAP. Y debe realizar inscripción en el programa Interlaboratorios de Control de Calidad del Agua de Aguas Potables, PCAP, a laboratorios pertenecientes a la red de salud pública y los laboratorios privados que lo soliciten, ya sean nacionales o extranjeros. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos, muchachos? Reacciones, manitos, vamos escuchando, vamos observando, vamos a hacer una mini pausa. Nuevamente vuelvo a la pantalla. Vamos bien, por favor, si me hacen una reacción, por favor. Vamos escuchando bien, tenemos buen audio, tenemos buen video. A ver, ¿alguno por ahí? Bueno, sí, también me pueden escribir si de pronto no tienen ahorita audio. Profe, se está viendo súper y se está escuchando súper. Ay, qué bien. Gracias, es una muy buena noticia. Bueno, Camilo también por ahí nos está escribiendo. Ah, listo, Camilo, muchas gracias. Qué bien que ya por lo menos mejoró aquí la conectividad, que eso me genera un poco de preocupación. Bueno, y además porque hoy es un tema muy importante, porque es donde vamos a trabajar fuertemente cómo desarrollamos la evidencia, porque he notado que hay muchos compañeros que necesitan como reunir muchos elementos para poderlo realizar. Entonces, siéntanse tranquilos porque este es el espacio para poder acercarnos un poco a esto, ¿sí? Entonces, bueno, estamos hablando de la 1575 y la 2115. En la 1575 también tenemos en cuenta otras responsabilidades que deben tener las direcciones departamentales, distritales o municipales de salud, ¿sí? Esto se manejaría también a través de las secretarías, las empresas prestadoras de servicio de acueducto y los usuarios, ¿sí? Otro aspecto relevante de la 1575 y es que en el artículo 15 se contempla la elaboración del mapa de riesgos de la calidad del agua para consumo humano, que debe ser realizado por la autoridad sanitaria departamental o distrital y por la autoridad ambiental competente. O sea, no solamente recae responsabilidad uno, sino son dos como los órganos a los cuales deben tener la responsabilidad de generar o de lanzar los mapas de riesgo de calidad del agua en la jurisdicción que se encuentre el sistema. Entonces, a nivel departamental seguramente se manejará. En el artículo 2115, este es muy importante porque este es el que nos va a servir de base para construir parte de nuestro informe diagnóstico, porque aquí es donde se ha puesto el IRCA, ¿sí? Entonces, importante en esta resolución es donde se establecen los valores máximos para los siguientes parámetros. Entonces,
En el artículo 1 nos dicen el color aparente, el olor y el sabor de la turbidez, cómo se deben comportar. Si se dan cuenta, cuando ustedes revisen la norma, creo que aquí no está, bueno, el olor y el sabor son dos parámetros organolépticos. ¿Qué significa organolépticos? Que a través de los sentidos se pueden reconocer o se pueden identificar cuál es su estado. Este tipo de parámetro o sea, ya requiere de la experticia de la persona que se encarga de realizar el muestreo o el monitoreo, ¿sí? Requiere la experticia. Entonces, a través del olfato, a través del sabor en algunos casos, el técnico puede reconocer cuál es su estado. Entonces, esta solamente se evalúa de forma cualitativa y se reconoce como aceptable o como no aceptable. En cambio, los demás, el color, la turbidez, todos los demás parámetros sí tienen una evaluación cuantitativa. Entonces, por ejemplo, me dice que el color aparente no debe ser mayor a 2. NTU es UPC, que es unidad de platino cobalto, entonces no puede ser mayor a 2. Ahorita revisamos la norma para tener mayor claridad, ¿sí? La pH, por ejemplo, el pH debe estar comportándose entre 6.5 hasta 9, ¿sí? De unidades de pH. Entonces, a eso me refiero que son características ya cualitativas. Y las demás, fíjense que hay unas características físico-químicas citadas en el artículo 5, otras en el artículo 6. La diferencia, otras en el artículo 7, otras en el artículo 8. Y en el 9 también. Y en el 11 ya hablan las microbiológicas. ¿Por qué clasifican estas características químicas en diferentes cuadros? Porque dependen, porque muchas de estas no tienen un efecto adverso, otras sí tienen un efecto adverso, donde hay que hacerle un especial seguimiento. Y tienen incluso mayor peso de ponderación en términos estadísticos para llevarlos a un cálculo de IRCA, ¿sí? Importante, con un adecuado control de las anteriores características por parte de las autoridades sanitarias y de las empresas que prestan el servicio, porque las empresas también deben hacer un monitoreo y verificar que el agua que están tratando cumpla con los estándares de la normatividad 2115. Encargadas de la operación de los sistemas de tratamiento y distribución del agua potable, se esperará que los factores que ponen en riesgo la calidad del agua sean minimizados. También es importante que en la 2115 se establecen en los artículos 21 y 22 se relacionan las frecuencias y números de muestras para el control de la calidad físico-química. Y se invita al aprendiz, bueno, en este caso, a que consulten el cuadro de la resolución donde habla de las frecuencias del muestreo. Estas frecuencias y este número de muestras, ¿de qué depende? Depende de la población que se está beneficiando con el servicio de abastecimiento de agua. Bueno, importante también, bueno, todos estos datos son importantes reconocer. Mire, por ejemplo, acá dice que cuando una población sea hasta 100.000 habitantes, entonces los parámetros físico-químicos en la resolución 2115 son 24 parámetros y 6 parámetros para microbiológicos. La autoridad sanitaria también debe ejercer la calidad física, química y biológica del agua para consumo humano. Bueno, la siguiente norma es la resolución 4716 del año 2010. Importante, dice que esta resolución se encarga de relacionar la elaboración, revisión y actualización del mapa de riesgo de calidad del agua para consumo humano, que es responsabilidad de la autoridad sanitaria departamental o distrital y de la autoridad ambiental competente, ¿sí? En el artículo 15, hablando del mismo decreto, dice que deberán coordinar, esto es importante porque esto lo cita la 2115, deberán coordinar con los comités de vigilancia epidemiológica departamental, distrital o municipal, llamados también COVES, con las personas prestadoras que suministran o distribuyen el agua para consumo humano y con la administración municipal. La identificación de los factores de riesgo y las características físicas, químicas y microbiológicas de las fuentes de agua. Porque es importante citar este punto o este apartado, porque cuando se aplica el análisis IRCA,
y luego se pasa a la tabla de interpretación del resultado, ¿sí? Entonces el IRCA me da en porcentajes, en un resultado porcentual, pero para yo saber, bueno, qué significa ese valor de porcentaje, entonces me debo remitir a la siguiente tabla de interpretación, donde ya existen unos niveles de riesgo. Existe el primer nivel que no dice que es sin riesgo, luego viene el riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto, o cuando definitivamente el agua ya tiene unas potencialidades muy, muy peligrosas o es mucho el riesgo, entonces se declara como inviable sanitariamente, ¿sí? Y existen acciones a seguir. Y esas acciones a seguir citan muchas veces a este comité, al Comité de Vigilancia Epidemiológica, tanto departamental como municipal, o en caso de grandes ciudades, pues también están los distritales. ¿Listo? Entonces, por eso es importante. Bueno, ¿cómo vamos? Por aquí está empezando a llover, por acá en la zona donde vivo, entonces esperemos que no empiece a afectar la buena conectividad. Entonces, vamos avanzando para que ustedes puedan, no podamos tener problemas acá por nuestra condición del tiempo. Luego hablamos de la resolución 811, que tiene por objeto establecer los lineamientos para que en forma concertada la autoridad sanitaria y las personas prestadoras que suministran y distribuyen el agua para consumo humano definan su área de influencia en los lugares y puntos de recolección de las muestras de agua para consumo humano en la red de distribución. Entonces, que establezcan cuáles serán los puntos más representativos en donde se van a programar muestreos, ¿sí? Muestreos para verificar cómo se encuentra la calidad del agua. La calidad del agua no solamente se evalúa en la salida del sistema de tratamiento, sino que también se tiene que hacer un acompañamiento y una vigilancia en diferentes puntos de distribución, tanto los más alejados también como los que están más cerca, para evaluar también muchas veces si el problema del agua no está quizás en el sistema de tratamiento, sino que puede estar también a nivel de tuberías. Entonces hay que tomar acciones y correcciones en esos casos. Bueno, avancemos. Tenemos el decreto 4741 del año 2005, que fue compilado luego en el decreto 1076 del año 2015, que establece la reglamentación en materia de la gestión de residuos peligrosos. ¿Cómo así que residuos peligrosos? En el campo de la gestión del riesgo del sistema de tratamiento y distribución de agua es importante debido a que en las operaciones unitarias se pueden emplear sustancias que pueden convertirse en residuos peligrosos. Esta normativa tiene por objeto que se prevenga la generación de residuos peligrosos e igualmente que se regule el manejo de residuos generados para la protección de la salud humana y el ambiente. Bueno, chicos, resulta que cuando trabajamos los sistemas de tratamiento de agua, sí pueden generarse cierto tipo de residuos. Y este tipo de residuos pueden ser peligrosos o pueden no contener una peligrosidad, pero que se deben manejar de forma correcta, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, cuando hacemos el proceso de la coagulación, entonces se aplican unos productos químicos, unos coagulantes especiales que van a ayudar a retener o a remover esos sólidos suspendidos que viene el agua. Lo que va a buscar es que el agua se vuelva más clarificada. Entonces, al hacer ese trabajo, va a ocurrir un proceso de sedimentación más adelante. Y ese material sedimentado es el que tiene que retirarse del sistema de tratamiento o del tren de tratamiento, porque pues ya, digamos, no sería conveniente que continúe la línea de tratamiento porque puede volver a afectar. Entonces, hay que eliminarlos, hay que retirarlos y estos ya se pueden convertir en residuos peligrosos porque pueden tener un residuo del producto químico. Entonces, a eso se refiere. Y en otros tipos de tratamiento también, otro tipo de productos. Citemos también el decreto 1609 del año 2002, que dice que en concordancia con el decreto 4741 del año 2005, el decreto 1609 de 2006 reglamenta el manejo y el transporte terrestre automotor para carretera de mercancías peligrosas. Y en el 1009, en el artículo 1, establece los requisitos técnicos de seguridad para el manejo y transporte de mercancías. Entonces, bueno, en este no nos vamos a enfocar porque pues es más sobre el tema del transporte de nuestro producto. En el capítulo número 2 de nuestro documento de apoyo que se llama Mapa de Riesgos y Sistemas de Tratamiento y Distribución de Agua Potable. Entonces, aquí ya nos citan qué
que para tal fin, en primer lugar, es necesario conocer los principios básicos de muestreo de agua potable, establecer el cálculo del índice de riesgo de la calidad del agua IRCA y luego sí se evalúa, se genera el mapa de riesgo. Principios básicos de muestreo de agua potable. Los principios básicos están puestos en el manual de instrucciones para la toma, preservación y transporte de muestras de agua de consumo humano para el análisis laboratorio. Este documento es generado por el Instituto Nacional de Salud en el 2011 y aún sigue vigente, ¿sí? Es importante que ustedes conozcan este documento que está también puesto acá en el material de apoyo, porque allí nos indican incluso cuál es el paso a paso para realizar un correcto muestreo de agua potable, ¿sí? Que no existan problemas de contaminación, que no existan problemas donde finalmente el agua no tenga la representatividad que necesitemos. Entonces dice que en dicho manual se establecen los elementos básicos que se deben tener en cuenta los técnicos y los operarios de las personas prestadoras del servicio, es decir, las empresas de acueductos y también las autoridades sanitarias correspondientes. Entonces, tanto para el que genera el agua potable como para el que le debe hacer vigilancia, se deben remitir ambos a este manual de instrucciones del Instituto Nacional de Salud. ¿Listo? Entonces, súper importante reconocer, porque allá dice, establece directrices y para aplicar técnicas de muestreo de agua. Como les decía, acá nos dicen el paso a paso de cómo debemos tomar una muestra de agua, ¿sí? Desde el principio, desde realizar previamente como un programa anual, cuáles serán los meses donde se realizan los muestreos, dónde se van a ubicar los puntos representativos, así como lo que se debe hacer en el momento de hacer la toma de muestra. También dice, aplicar procedimientos de muestreo en sistemas individuales como viviendas rurales dispersas que tienen sus propios sistemas de abastecimiento y los suministros de agua potable obtenidos de fuentes no continuas de agua en bloque como carro-tanques, aviones, trenes y barcos. Entonces aquí pues también tienen en cuenta eso. Acá, como les está diciendo, incluye el procedimiento para la toma de muestras de agua en la red de distribución. ¿Sí? Entonces, súper importante. Ahora viene el cálculo del índice de riesgo de la calidad del agua potable IRCA. Eso significa IRCA, índice de riesgo de la calidad del agua potable. ¿En dónde nos explican o dónde está puesto este índice? En la resolución 2115 del año 2007. ¿Listo? Allí está explicado. Entonces, lo importante, que existe un puntaje de riesgo de las características físico-químicas y microbiológicas. Porque no todos los parámetros son tenidos en cuenta en este puntaje de riesgos, porque esto está manejado desde la parte estadística, ¿sí? Entonces, existen ciertos parámetros que sí le pueden generar un factor de riesgo al agua, cuando yo la declaro o la acepto como agua potable, mientras que otros no, ¿sí? Como por ejemplo, ¿cuáles no podrían ser tan representativos cuando yo quiero analizar un agua potable? Por ejemplo, el oxígeno disuelto, ¿sí? El oxígeno disuelto seguramente va a ser muy alto en este tipo de sistemas porque el agua se está conduciendo, porque el agua está en movimiento y eso hace que el agua cada vez tenga mayor oxigenación, ¿sí? Caso contrario, si yo quiero evaluar la calidad del agua de un estanque piscícola, para mí sí será importante y representativo el parámetro de oxígeno disuelto. Entonces, esa es la razón por qué preguntarán ustedes, pero en esta norma mencionan muchos parámetros, pero no quiere decir que yo tengo que analizar todos esos parámetros para poder calcular el índice de riesgo IRCA, porque a nivel estadístico se identificaron unos parámetros que tienen mayor potencialidad o que tienen mayor riesgo, por lo cual se les asigna un puntaje y se selecciona, que están puestos acá. Entonces, aquí están los puntajes de riesgo. ¿Cuáles son los parámetros que tienen un puntaje más alto? O sea, quiere decir que son los parámetros que pueden incidir o generar un riesgo más alto sobre la calidad del agua. Miren, por ejemplo, tenemos la turbiedad, tenemos el cloro residual, tenemos el color aparente, tenemos, a ver, ¿qué otra cosa? Bueno, aquí son bajos, diría yo. Y sobre todo las biológicas, que son los coliformes totales y la Escherichia coli, ¿sí? Fíjense que son valores muy altos. Sin embargo, no vamos a dejar pasar por alto los otros, que si están puestos allí es porque también están representando un riesgo, ¿no? Entonces están los fluoruros, el COT, que significa carbono orgánico total, los nitritos, vayámonos otra vez para atrás, la dureza, el zinc, el magnesio, el molibdeno, los cloruros y los nitratos. Bueno, algo acá que yo quisiera
analizar con el cloro residual libre. Entonces, el cloro residual libre es el cloro que se encuentra presente post tratamiento del agua, ¿sí? Es un cloro que debe estar presente en el agua después de que pasa toda la fase del tratamiento. Pero, ¿qué pasa aquí? Bueno, ¿por qué es importante que esté? Porque muchas veces el agua es tratada, es almacenada, y en ese almacenamiento puede tener la oportunidad de ser reinfectada nuevamente, ¿sí? Porque le está ingresando o le ingresando nuevamente un agua, por ejemplo, un agua lluvia o otro tipo de agua que ya no está tratada, y eso puede generar una reinfección, como decía nuevamente. Entonces, al tener presencia de cloro residual libre, hace que el cloro vuelva a realizar su labor de eliminar, ¿sí? De eliminar todos los microorganismos que se reconocen como patógenos y que nos afectan la salud de las personas. Entonces, por eso muchas veces es importante. Aquí porque también hago la aclaración, porque hay muchos sistemas de tratamiento, sobre todo los que tienen nuevas tecnologías, que utilizan sistemas convencionales, como por ejemplo los que les hablaban de los sistemas de aguas lluvias, que se llaman los sistemas SCAL, que son sistemas de captación de aguas lluvias. Entonces, muchas veces este tipo de tratamientos no le aplican cloro al agua, sino que utilizan ultravioleta y ozono, que también son reconocidos como sistemas de desinfección del agua, ¿sí? Lo que pasa es que la parte del almacenamiento, aunque el ozono también puede ayudar a garantizar la vida, digamos, la vida del agua potable, pero si solamente es con ultravioleta, aunque es un sistema muy eficiente, puede que más adelante ocurra una reinfección. Entonces, la norma también está muy limitada, y la norma nos obliga actualmente a que el sistema de tratamiento deba contener en la desinfección la cloración. Aunque existen muchos otros procesos más, incluso a nivel histórico, ¿cierto? Nuestras abuelas lo que hacían era hervir el agua, ¿cierto? Antiguamente, que también es una forma de desinfección, porque eso es a partir de un sistema térmico. Entonces, también es válido. Sin embargo, digamos, nuestra normativa colombiana nos obliga a que el proceso de la desinfección sea a través de la cloración, porque se reconoce, pues, que ha sido el que genera mayor eficiencia. ¿Listo? Aunque pues a nivel de otro tipo de situaciones puede generar unas afectaciones, pero igual no las vamos a citar en el momento. Aquí luego entonces habla entonces qué es cómo es la ecuación, cómo es la fórmula, súper sencilla. Fíjense qué significa este simbolito. Pronto para los compañeros que no recuerdan. Recuerden que ese es el símbolo de la sumatoria, ¿sí? En matemáticas. Entonces, aquí dice que en el IRCA, en el artículo 14, nos explican cuál es la forma para hacer el cálculo. Entonces, ya sea como un IRCA mensual o ya sea un IRCA por muestra. Es lo mismo, ¿sí? Es el mismo, por muestra o mensual. Entonces, aunque creo que están como trocadas. Entonces, miren, porcentaje de IRCA es igual a la sumatoria de todos los puntajes de riesgo asignados a las características que no fueron aceptables, dividido en la sumatoria de todas las características de riesgo analizadas. ¿Sí? Todas las que analizamos, independientemente que fueron o no fueron aceptables. ¿Sí? Mientras que están arriba en el numerador, esas sí son aceptables, no son aceptables, y todo lo multiplicamos por 100. Entonces, en términos generales, ¿qué pasa si nuestro resultado nos dan valores que se acercan al 0? Pues es algo positivo, porque entre más bajo el puntaje significa que el riesgo es más bajo, o si incluso está entre 0 y 5%, indica que el agua no tiene ningún riesgo, y acá lo dice. Si el cálculo de IRCA arroja un resultado de 0 puntos, quiere decir que se está cumpliendo con los valores aceptables para cada una de las características físico-químicas y microbiológicas puestas en la norma. Pero si por el contrario son valores que se acercan a 100 puntos o 100%, quiere decir que existe un más alto riesgo por el no cumplimiento de ninguna de las características mencionadas, ¿sí? Sin embargo, más adelante, aquí hay una anotación muy importante. Entonces, sin embargo, independientemente de que nuestro resultado muestre que el agua no tiene un riesgo, pero y reconocieron en la muestra
que hay presencia de un microorganismo que se llama la Giardia del Cryptosporidium. Lo que pasa es que estos dos microorganismos no están puestos en el IRCA. En el IRCA solamente están haciendo seguimiento de los coliformes totales, sí, y de la Escherichia coli, pero es que no son los únicos que pueden afectar la salud humana. También está presente la Giardia del Cryptosporidium. Entonces, si en el análisis de esa muestra también reconocieron la presencia de estos dos microorganismos, entonces definitivamente se tiene que mandar o lanzar el IRCA igual a 100 puntos. Es decir, no se puede permitir que exista una distribución hasta tanto no exista una corrección en el sistema de tratamiento. Entonces, es súper importante que ustedes recuerden esto. Entonces, como les decía, después de que se haga un cálculo matemático, nos arroja un número, pero ese número, ¿qué significa? Entonces, está en la siguiente parte de la norma. Entonces nos dice esto, como les decía, estos son los puntajes, vamos de 0 a 5, de 5.1 a 14, de 14.1 a 35, de 35.1 a 80, de 80.1 hasta 100. Y acá está el nivel de riesgo, vamos de un riesgo sin riesgo hasta un concepto mucho más drástico que se reconoce como inviable sanitariamente. Y acá, hacia el lado derecho, nos dicen cuáles deben ser como el procedimiento o las acciones de forma inmediata que deben realizar las autoridades, ¿sí? Entonces, súper importante esto. Aquí hablan del COVID. ¿Ustedes recuerdan qué es el COVID? ¿Alguno recuerda qué era el COVID que yo le estaba explicando? Es el Comité de Vigilancia Epidemiológica, ¿sí? Que debe estar conformado por las autoridades sanitarias, por las empresas prestadoras también del servicio. Listo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos todo? Por acá también quiere otra vez llover en mi tierra. Conectándome desde Leticia, Amazonas. Bueno, sigamos. ¿Seguimos? ¿Qué me dicen? ¿Dónde estamos? ¿Estamos conectados? Bien, reacciones, por favor. Reacciones, comentarios. Este tema es muy bonito. Este tema del agua potable es muy bonito porque también tiene un tema de responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad de que les estamos entregando un agua a una población. Y este trabajo se tiene que hacer de forma ética, de forma idónea, porque ¿qué pasa cuando dejamos pasar este tipo de alertas? Pues estamos generando una afectación muy grande, no en una persona, sino en toda una comunidad. Y recordemos allí que quiénes son las poblaciones más vulnerables, los primeros que pueden presentar enfermedades, la población infantil, la población de la tercera edad, la población que tiene alguna condición de salud, algunos riesgos especiales, ¿sí? Entonces es una responsabilidad muy grande trabajar en este sector. Entonces por eso la invitación de que si lo hacemos, lo estamos haciendo, entonces siempre se hace de una forma correcta porque nuestra labor tiene un peso muy grande en la comunidad. Sin querer, sin pensarlo, fíjense que sí, es una responsabilidad muy grande que se tiene con la comunidad. Entonces hay que hacerlo lo mejor posible. Listo, entonces bien. Entonces acá hablamos de VIRCA, cómo se elaboran los mapas de riesgos, ¿sí? Y listo, digamos que esto ya hace parte del material. Bueno, entonces yo quiero aquí, recuerden que cuando tenemos cuando ustedes cogen y le dan clic acá, donde ven en pantalla, diagnóstico de riesgo del sistemas de tratamiento, les abre una nueva pantalla, les muestra este material, pero aquí en la parte de arriba hay un menú que yo les digo, exploren ese menú. Es importante porque ese menú explorar ese menú les va a permitir bajar información para que ustedes tengan a la mano. Miren, acá están todas las normatividades. La compañera la vez pasada me pedía el favor de que le compartiera la resolución 2115, entonces miren, aquí está. ¿Sí? Aquí la pueden descargar en PDF. Las otras normas también están acá y otros documentos de apoyo. Entonces vamos a ver si hacemos una actividad didáctica, ¿sí? Para que nos conectemos, para que recordemos aquí todos una actividad. Entonces, a ver cómo nos va, a ver si de pronto alguno me ayuda en la participación, ya sea contestándome por el foro.
Por el foro no, por los comentarios acá. ¿Listo? Entonces, bueno, para ver que Jenny, Carlos, Camilo, Lina, que nos están acompañando, a ver, hagamos este ejercicio. Pero vamos a hacer unas preguntas de falso y verdadero. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Estas preguntas son de falso y verdadero. Listo. Entonces la primera pregunta dice, en Colombia, el ministerio encargado de establecer los lineamientos, políticas y normas legales relacionadas con la prestación de servicio público domiciliario de acueducto es el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. ¿Eso es verdadero o eso es falso? ¿Qué dicen ellos? ¿Es responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible? Bueno, la respuesta... Falso, muy bien. ¿Cuál sería cuál es pues el ministerio? Sí hay una responsabilidad, pero es que no solamente está él, ¿cierto? ¿Qué otro ministerio tenemos acá en cuanto a responsabilidad? Bueno, la respuesta es correcta. También tenemos el Ministerio de Vivienda, ¿cierto? Bueno, en la charla, en el material documento, nos hablaban del RAS 2000, ¿se acuerdan? Que es el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. Entonces, la cita dice, es una norma legal que establece los requisitos técnicos que se deben tener en cuenta en los diseños, las obras y los procedimientos complementarios de proyectos relacionados con el sector de agua potable y saneamiento básico, adelantado por las entidades prestadoras de los servicios públicos municipales, acueducto, alcantarillado y aseo. Entonces, sí, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con ese enunciado? ¿Qué me dicen por acá? A ver, manitos. Sí, muy bien. Entonces vamos a decirle verdadero. Y bien, nos contestaron, nos dijeron correcto. Siguiente, dice, las normas del decreto 1575 del año 2007 y la resolución 2115 del año 2007 buscan implementar el control y la vigilancia de aguas residuales en un sistema de abastecimiento, de tratamiento y distribución de agua potable para la población atendida. ¿Qué será esto? ¿Falso o verdadero? ¿Qué opinan ustedes? Verdadera. Bueno, entonces segura porque miren que acá hay una cascarita, porque dice aguas residuales, ¿sí? Entonces aquí pues el correcto o el deber ser es que son aguas potables. La 1575 y la 2115 son las que establecen y regulan cuáles son los máximos permisibles de las normas de agua potable. Entonces, de pronto, aquí era por eso, porque es que aquí nos están colocando una cascarita. Nos deberían decir aguas potables y nos colocaron aguas residuales. ¿Qué son las aguas residuales, muchachos? Son las aguas que se generan de los vertimientos, son aguas conocidas en otros territorios como aguas negras, como aguas residuales. Pues pongámosle falso, a ver qué pasa. ¿Sí ven? Entonces, ahí estaba la cascarita. Listo, tranquilos que estamos acá en el ejercicio. Luego viene, de acuerdo a la resolución 2115, nuevamente citan esta norma muy importante, sobre todo para hacer la evidencia, es necesario establecer frecuencias de muestreo y un número de muestras un número de muestras de control según el número de habitantes de la población atendida, con el fin de controlar la calidad del agua en el sistema. ¿Esto es verdadero o es falso? ¿Estamos de acuerdo que es verdadero? Sí, porque en esta es donde yo les decía, después de explicar la resolución 21 de la IRCA, luego viene esto, la explicación de cómo se debe realizar el muestreo del control. Listo, muy bien, vamos a continuar. Bueno, ahora vamos a citar otra norma. Está la resolución 4716 del año 2016. Dice, establece la elaboración, revisión y actualización del mapa de riesgos de la calidad del agua y el consumo humano
la cual es responsabilidad únicamente de la autoridad competente. Entonces, es coherente que la resolución habla de esto, habla de elaboración, revisión, pero la cascarita que nos pone esta pregunta, chicos, es que no es únicamente la autoridad militar competente, ¿cierto? Que existe también la otra instancia que debe también participar en la elaboración del mapa de riesgos. Entonces, si le ponemos falso, ¿qué pasa? Estamos allí de forma correcta. Tenemos ahora la resolución 811, dice que establece la ubicación, criterios de localización de los puntos de muestreo en redes de distribución de agua. Sí, entonces recuerden, la 811 es la que habla todo el tema de localización de puntos de muestreo. Bien. La número 7, en un sistema de tratamiento de agua potable no se generan residuos o desechos peligrosos, por lo cual no es necesario la adopción del decreto 4741-2005 ni del decreto 1609 del año 2002. ¿Eso es cierto o eso es falso? Miren, lean ahí. Miren ahí la pregunta. El sistema de tratamiento potable no genera residuos peligrosos. ¿Se acuerdan que yo les estaba explicando eso? Yo les explicaba que en el proceso de tratamiento de agua potable se pueden utilizar algunos insumos químicos, como por ejemplo en el proceso de la coagulación, en donde se genera una formación de flux, que estos más adelante pueden sedimentarse o pueden flotar y se necesitan retirar. Estos se puede conocer como residuos en el sistema y pueden ser peligrosos dependiendo de el producto químico, el producto coagulante que se utilizó para el proceso. Entonces, yo creería que esto no es, pues no debe ser verdadero, ¿cierto? Pues, bueno, espérate, no se genera. Entonces, en un sistema de tratamiento de agua potable, sí, sí se deben generar, obviamente, no se deben generar. No se deben generar. Entonces, falso. Para llegar a cabo el muestreo de agua potable, no es necesario seguir los lineamientos del manual para instrucción de la toma, preservación y transporte de agua de consumo humano para el análisis de laboratorio, que lo elaboró el Instituto Nacional de Salud en el año 2002, o 2011, perdón. ¿Se acuerdan que les decía que desde el 2011 el Instituto Nacional nos generó este manual que todavía se sigue utilizando, ¿sí? Y que sigue siendo un manual muy importante porque nos enseña desde la planeación, desde los puntos de muestreo de las redes de distribución, hasta cómo debemos hacer el paso a paso para hacer el muestreo ya en el punto físico. Entonces, pues acá nos están colocando una cascarita. Dice, no es necesario, resulta que sí es necesario. Ay, caramba, la profesora dijo falso. Bueno, se equivocó la profesora. Listo. Entonces, ahí, ¿cuál es la pregunta? Ahorita revisamos. Revisamos bien. Esa era la pregunta número 8. Entonces es claro, era falso. Pero ahí me equivoqué. La afirmación de la pregunta era falso, porque decía que el agua no es necesaria. Y yo les estoy diciendo, sí es necesaria. Entonces fue ahí un error de selección, muchachos. Bueno, listo. En el número 9, en el cálculo del IRCA se establecen puntajes de riesgo. En el cálculo de IRCA se establecen puntajes de riesgo a las diferentes características o parámetros físicos, químicos y microbiológicos de calidad del agua potable para determinar el nivel de riesgo del agua suministrada en el sistema, ¿sí? Para determinar el nivel de riesgo. Entonces, pues eso sería coherente porque estamos hablando todo el tiempo de que el IRCA es el índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano y nos va a dar esos elementos. Y la última pregunta dice, el valor del IRCA calculado por encima de 80.1 en un sistema de distribución de agua potable quiere decir que tiene un nivel de riesgo bajo. Entonces recuerden que eso va de 0 a 100. Cuando se acerca a 0, quiere decir que el agua está funcionando muy bien y que se está calificando de forma correcta como el agua potable, ¿sí? Y que cuando se acerca al 100, está diciendo que el agua tiene muchos problemas, muchos riesgos, y que se puede reconocer con un riesgo alto
o el riesgo máximo quiere decir que es inviable sanitariamente. Entonces, no es correcto decir que si yo tengo un puntaje de 80, tenga un riesgo bajo, no, es al contrario la escala de interpretación. Entonces, a ver que no la embarre como la vez pasada. Entonces, ¿esta afirmación es correcta o es falsa? Esta afirmación es falsa, ¿sí? Listo. Listo, entonces en medio 90%. Entonces aquí yo podría reiniciar para poder recordar, revisar. Listo, chicos. Entonces, bueno, listo, ahí la misma profe se enredó en la pregunta. Bueno, chicos, entonces, ahora qué bien. Son las 9:50, sigamos trabajando otro poquito más. Ahora viene la construcción de su evidencia, ¿cierto? Que es lo que queremos llegar. Entonces, en la evidencia ya reconocimos y ya recordamos que las normas son muy importantes, que, por ejemplo, la 2115 nos va a dar los elementos importantes para evaluar nuestro caso puesto en la guía. La guía ya nos dio unos datos, entonces todos ustedes deben tener estos datos puestos en la guía, pero deben estar calculados aplicando la ecuación del IRCA. Entonces yo por eso les compartí en la misma plataforma, les compartí un ejercicio. Entonces, acá está el cuadro en Excel, ¿sí? Este cuadro en Excel lo habíamos construido la vez pasada. Entonces, por ejemplo, yo tengo unos sólidos totales registrados en mi muestra. Vamos a poner acá mi dato de la muestra. En 100. Un color aparente en 7 UPCs. Una conductividad de 250 microsiemens sobre centímetro. Una turbiedad de 0.95 NTUs. Una alcalinidad total de 209. Unos hidróxidos de 0 miligramo litro, una acidez de 50 miligramos litro, una dureza de 500 miligramos litro, una dureza cálcica de 150 miligramos litro, una dureza magnésica de 300 miligramos litro, un calcio de 80 miligramos litro, un magnesio de 10 miligramos litros, unos cloruros de 10 miligramos litros, sulfato 10, hierro 1, manganeso 0, cloro residual 0, fosfatos 0.1, coliformes totales 0 y coliformes fecales sí estaba en 10. Entonces, espérenme acá un momentico. Bueno, ¿cómo vamos? Quiero ver acá un recorder. No, vamos a abrir entonces la resolución 2115, que es la que nos va a ayudar aquí a evaluar algo. Entonces nosotros cuando calculamos IRCA debemos tener en cuenta que hay unos que tienen puntaje de riesgo, ¿sí? Que son estos que están acá. Sin embargo, déjenme reconocer, bueno, con el tema de coliformes fecales. Entonces, acá está puesto coliformes fecales en este ejercicio, ¿sí? Y en el ejercicio que tienen ustedes. Pero para el IRCA, ella evalúa coliformes totales y evalúa Escherichia coli. Pero haciendo una consulta, ¿sí? Previa, la Escherichia coli es incluso el microorganismo principal que se busca cuando yo quiero analizar coliformes fecales. Entonces podríamos coger el puntaje de coliformes de Escherichia coli, que es de 25, para poder emplear mi ejercicio. Entonces, como puntaje de riesgo, 25. Independientemente de si cumple o no cumple, pues yo ya voy a tener en cuenta 25. ¿Listo? Entonces, aquí lo que hago es revisar caso a caso quiénes están cumpliendo y quiénes están no cumpliendo. Entonces, por ejemplo, yo cojo mi valor que está en color rojo y lo comparo con el color, con el máximo aceptable de la resolución 2115, que en la pantalla ustedes ven el numerito de color azul. Entonces, yo comparo. Entonces, sólidos dice 100, pero máximo en resolución no me citan nada en sólidos totales. Entonces, yo sigo adelante y no lo tengo en cuenta luego en mi IRCA. Color aparente, tengo 7 en mi muestra, pero el IRCA me dice que se me permite hasta 15, entonces quiere decir que hay un cumplimiento, ¿cierto? Porque 7 está por debajo de 15, ¿es correcto?
Entonces yo acá, por eso acá donde dice el cuadro de interpretación que está aquí puesto en un sombreado, resaltado en un sombreado amarillo, yo estoy escribiendo acá quiénes cumplen y no cumplen, ¿listo? Ahora, la conductividad me dio 250, pero la norma me dice máximo hasta 1000. Entonces es decir que acá hay un cumplimiento. Sin embargo, como no tiene puntaje IRCA, entonces yo acá pues no lo tengo en cuenta en la evaluación IRCA, ¿sí? Sin embargo, sería interesante porque aquí me están también pidiendo un análisis parámetro a parámetro. Entonces, en el caso de que este parámetro se pasara este límite, como por aquí más adelante nos vamos a encontrar con dureza, ¿sí? Ah, no, dureza sí se tiene en cuenta, perdón. Con dureza cálcica, bueno, ahorita podremos ver otros elementos. Entonces, turbidez está en 0.95 y el máximo aceptable es 2, es decir, que hay un cumplimiento. Alcalinidad total me dio 209, pero la norma me dice máximo hasta 200. Entonces, ojo, alerta, ahí sí yo podría decir no hay un cumplimiento, pues por eso escribí aquí, no cumple. La dureza total me marcó 500 y la norma me dice, ojo, hasta 300. Entonces, acá tengo que lanzar una alerta y decir no cumple. Bueno, dureza cálcica, magnésica, no está ponderada en IRCA. Calcio sí, entonces a mí me dio 80 y la norma me dice máximo hasta 60, entonces quiere decir no cumple. Los cloruros me dio 10, ¿sí? Entonces sigamos más adelante para, digamos, verlo más representativo. Y hierro total me dio 1 y la norma me dice máximo hasta 0.3, es decir, no cumple. Sí, entonces así, de esta manera terminamos de evaluar, ¿sí? Llegamos hasta pH, por ejemplo, que dice que el pH debe estar entre 6.5 y 9, entre 6.5 hasta 9. Y mi valor es de 7, es decir que mi valor de pH se encuentra dentro del rango permitible para la norma 2115. Entonces, en este caso yo puedo decir sí cumple. ¿Listo? Entonces acá le puse cumple. Entonces, ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es reconocer quiénes no cumplen inicialmente. Por eso acá yo les puse color naranjita a un lado. Porque según mi IRCA y mi IRCA, perdón, ya sea por muestra o ya sea mensual, yo debo tener primero que analizar las características que no son aceptables, ¿sí? Por muestra. ¿Sí ven que en la plataforma hay un error? Dice, IRCA por muestra son las características, la sumatoria de los puntajes de riesgo asignados a las características no aceptables. Entonces yo voy a hacerlo por partes. Entonces acá voy a escribir este dato. Donde dice sumatoria no cumple, quiere decir esto. La sumatoria de puntajes de riesgo asignados a las características no aceptables. ¿Cómo saqué este valor de 19 puntos? Así. Pero aquí me faltó un valor, que es este que está acá, que es el que acabamos de reconocer en el ejercicio. Me dio 44. ¿Y cuáles son la sumatoria de todos los valores analizados? Entonces ahí tengo que sumar todos los que dieron puntaje. También me sigue faltando uno que acabo de reconocer, que es este. Me debe dar 87. ¿Listo? Ahora, para calcular IRCA, ¿cómo es la ecuación? Entonces, los que no cumplen dividido en todos los que se analizaron y luego se multiplican por 100. Entonces, acá está la fórmula puesta en Excel. Entonces, abro corchetes, pongo D28, que es el valor de 44, dividido en D29, que es el valor de todos los analizados, cierro paréntesis, y al final le pongo por 100, para que me dé un valor de 51.1. ¿Qué pasa con 51.1? Está en esta escala, muchachos. Está entre la escala 35.1 de 80. Es decir, mi riesgo es alto. Entonces yo acá ya debo pasar a otra característica de riesgo, ¿sí? Mi riesgo es alto en este caso. Pongámosle rojito. Esto me va a servir para llevármelo a la interpretación del informe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a llevar al informe de Word? Podemos llevar esta tabla, ¿sí? La copian así tal cual y luego se llevan esta tabla porque en esta tablita ya van a encontrar finalmente el valor de IRCA. Entonces, como yo les decía, en el ejercicio ustedes tienen el modelo del informe, que es este mismo archivo que tengo acá en mis archivos personales. Entonces, acá tenemos el título, informe de, tal cual como me dice la guía, el título del informe se va a llamar informe de riesgo, de diagnóstico de riesgo del sistema de tratamiento y distribución de agua potable del acueducto de la María, el autor del informe, o sea, el nombre de ustedes, el nombre de nuestro curso virtual y la ficha, el nombre de nuestra institución y la fecha en la que están enviando su actividad.
Se hace una introducción un poco, habla el tema del concepto de las aguas potables, puede servirle el documento que estuvimos trabajando al final de la sesión. Escribamos 5 palabras claves que estén relacionadas con el tema, por ejemplo, agua potable, por ejemplo, autoridad ambiental competente, por ejemplo, empresa prestadora de servicio. ¿Qué otra palabra clave? Por ejemplo, acueducto. ¿Qué otra palabra clave podríamos utilizar? Aquí. Se me ocurre que escribamos fuentes de abastecimiento y otro que diga factores de riesgo de agua, ¿sí? Entonces, son palabras claves. Luego el desarrollo, entonces aquí es donde ustedes tienen que traer este ejercicio que está acá, traen esta tabla, la copian, la pegan acá, ¿sí? Y empiezan a hacer esta primera parte, una interpretación de cada uno de los parámetros, ¿listo, chicos? Entonces, cada uno de los parámetros. ¿Cómo pueden ustedes hacer esa interpretación de los parámetros? Entonces, ustedes pueden decir, bueno, los sólidos totales me dan 100, pero el IRCA no me dice nada. Pero, ¿quién me puede decir algo de los sólidos? La resolución 2115. Entonces, mire, váyanse a la resolución 2115, busquen si está, creo que no está citado ese, solamente tenemos color, olor, sabor, turbiedad, conductividad. Bueno, entonces digamos, no está aquí tan contemplado. Me gustaría que veamos, por ejemplo, la dureza cálcica. Vamos a ver si aparece acá, no recuerdo. Dureza cálcica. Tenemos solamente dureza total. No, no lo tiene así como me reconoció la norma. Bueno, ¿qué otra cosa sería interesante revisar? Bueno, este tipo de durezas no. Por ejemplo, la conductividad. La conductividad dice 25, me da hasta 1000, aunque no es importante para IRCA, ¿sí? Pero de todas formas reconozcamos acá qué pasa con las conductividades. Aunque se permite que sea hasta 1000, pues a veces no es aconsejable porque lo importante es que se eliminen muchos sólidos que pueden estar suspendidos. Entonces dice, el valor máximo aceptable para la conductividad puede ser hasta 1000 microsiemens sobre centímetro. Este valor podrá ajustarse según los promedios habituales y según el mapa de riesgo de la zona. Un incremento de los valores habituales de la conductividad que sean superiores al 50% en el agua dulce, o sea, en la fuente de agua, perdón, indica un cambio sospechoso en la cantidad de sólidos disueltos y su procedencia debe ser investigada de inmediato por las autoridades sanitarias ambientales competentes y la persona prestadora que suministra o distribuye agua para consumo humano. Entonces, importante. Entonces, ¿cómo así? Quiere decir que si la conductividad de la quebrada, que es donde yo estoy captando el agua, o del río, o del arroyo, tiene una conductividad por ejemplo, de 50 microsiemens, y resulta que cuando ya pasa el sistema de tratamiento, la conductividad en vez de bajar, se elevó. Entonces aquí es donde nos quiere decir, hay un cambio sospechoso, ¿sí? Se elevó en un más de 50%, hay un cambio sospechoso que hay que hacer una investigación. Entonces, claro, para hacer esto yo necesitaría también evaluar algo, necesitaría saber cuál es el parámetro cómo se comporta la conductividad en la fuente de abastecimiento. Pues en el ejercicio no lo tenemos, pero pues sería válido que lo tuvieran en cuenta en su interpretación, ¿sí? Entonces, uno a uno, esos son los elementos que ustedes tienen que ir identificando a la hora ya de hacer su análisis. Luego ya hace el cálculo de IRCA, que ya hicimos el ejercicio, calculamos IRCA. De la muestra y luego pongan los puntajes, los resultados y su concepto. Entonces, ¿qué pasa si les dio un resultado de 50? Entonces, ustedes dicen esto según la tabla número, busquemos los resultados. Podemos decir que según la tabla, acá está, según el cuadro número 7 de la clasificación de riesgo en la salud, según el IRCA, por muestra IRCA mensual,
nos indican que el nivel de riesgo es alto o bajo o medio o inviable, ¿sí? Y que las acciones a seguir que deben tener las autoridades competentes son estas: informar a la persona prestadora, al Comité de Vigilancia Epidemiológica, al de Alcaldía, Gobernación, Secretarías de Salud, bueno, de acuerdo a todos de acuerdo a todas las instancias según el nivel de riesgo que podamos identificar a la hora de evaluar el IRCA, ¿sí? Eso. Luego dice, presentar problemática con los aspectos más relevantes con la relación a los riesgos presentados. Bueno, entonces como al final tenemos un riesgo alto, medio, entonces podemos decir que también se pueden activar a través de la Secretaría de Salud, programas de prevención, programas de informarle a la población que el agua pues no debe ser consumida directamente, o no eso, sino que obligar, digo yo, entre comillas, o exigir en el menor tiempo posible a las empresas prestadoras de servicio que esa corrección se realice, ¿sí? O por ejemplo, no sé, ustedes qué vivencia tengan en sus municipios en donde muchas veces el agua que entregan no es potable, lo que ocurre, por ejemplo, acá en el municipio de Leticia. Es una planta que pues también ha tenido muchas dificultades de tecnologías que ya están obsoletas y que a través de muchos esfuerzos de las alcaldías pues no han logrado, ¿sí? Entonces el agua que entregan es un agua que no es potable, sin embargo pues la responsabilidad de ellos es informarle que están haciendo un tratamiento del agua pero que finalmente no ha calificado como potable, entonces no se debe consumir directamente de la llave. Como hay otras ciudades que he visitado que sí, que es normal, que uno puede llegar y tomar agua de la llave, pues para mí antes eso era muy extraño porque dije, uy, no, qué peligro, pero porque yo estaba acostumbrada, digamos, a esa alerta del riesgo constante con el tema del agua, ¿sí? Entonces, también es deber de las empresas que hagan este tipo de información a la comunidad para que la comunidad se concientice y entienda que el agua que están captando no la pueden utilizar directamente para preparar alimentos, refrescos, sino que pueden servir para la cocción, sí, pero que pues que hay que tener de cuidado, ¿sí? Entonces, todos esos elementos que estamos hablando acá nos sirven para poner, para escribir en la reflexión de su informe. Y finalmente, bueno, hay otras cosas importantes que hay que tener en cuenta y es la organización, la estructura del documento que debe estar puesto aquí yo ya les dejé listo como normas A, o sea, con la, se me olvida, con las mediciones de la hoja, ¿sí? Entonces, para que puedan utilizar ese elemento. Listo, chicos, y de esta manera ustedes ya terminarían de hacer su informe. Lo que yo necesito es que me envíen el informe en Word y lo guardan en PDF, ¿sí? Y luego vienen acá donde está el curso, y le dicen clic en actividad de aprendizaje. Bueno, aquí ¿qué pasó? Como estuve mucho tiempo afuera, me sacó. Entonces vamos a volver a ingresar. ¿Listo? Vamos a poner las credenciales de ingreso, que son las mismas de Sofía Plus. Ay, carambas, dice que creo que hay un problema, pero ya a nivel de... Ah, ya sé por qué, que no tengo activa la mayúscula. Listo. Entonces, una vez ustedes juiciosos, tengan su informe hecho, vienen puede ser por el panel central de la plataforma y se dan aquí donde dice actividad de aprendizaje. ¿Sí? Entonces vamos a buscar acá una cosa que diga cambiar rol a, vamos a ver a cambiar rol a aprendiz. ¿4? Bueno, entonces digamos ese es el rol de ustedes. Entonces vienen acá a actividad número 2, ¿sí? Y agregar entrega. Entonces le dan clic en agregar entrega. Vienenle aquí acá. Aquí, bueno, escriben. Cordial saludo, profesora. ¿Sí? O bueno, un saludo. Buen día, instructora. Instructora Dora Martín. A continuación, adjunto, documento.
o evidencia 2, que se llama informe diagnóstico, ¿listo? Y agrega archivo, entonces viene acá, archivo, lo puede arrastrar, entonces de donde esté, coge el PDF, recuerden que es PDF, coge, lo arrastran y lo jalan acá, puede ser aquí, espera que carguen, le dan aquí archivo, cargó, listo, y al fin le dicen guardar cambios, y en guardar cambios ya se puede mostrar que usted envió la actividad. Listo, entonces de esa manera ya tú estás seguro y tiene pues hasta 2 días para que yo les deba estar contestando y retroalimentando. Entonces, pues esta es otra cosa que deben tener en cuenta son los criterios, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí los criterios, entonces para que no pasen por alto todos los elementos que debe tener su informe. Entonces, encabezado, el título, el nombre de autor, nombre del programa, la fecha, por eso yo ya les hice como un formato previo. Al menos las claves, el texto y el desarrollo del informe que contenga los elementos que estuvimos trabajando hace rato, que incluya incluso conclusiones y referencias bibliográficas. No olviden, buena puntuación, ortografía, signos de admiración, en caso que lo necesiten. Listo, chicos. Entonces, bueno, hasta aquí, pues ya llevamos la actividad. No sé si tenemos preguntas, dudas. Para abrimos este espacio para las preguntas que se tengan, para las dudas que se tengan. Entonces, si quieren por orden, podemos estar levantando la manito o escribiendo en el chat para estar pendientes. Entonces, esa es la sesión de hoy, pues mientras pronto Jenny por acá no está. Bueno, Jenny, ¿hasta cuándo plazo para la entrega? Entonces, Jenny, para que lo veas tú misma, el plazo es el plazo máximo es hasta el 27 de mayo, aunque según el calendario de las actividades, tenemos hasta el 20 de mayo, ¿sí? Hasta el 20 de mayo, digamos, tiempo para que juiciosamente haga, porque después del 20 al 27 tenemos el tiempo para realizar la última evidencia, ¿sí? Que es otro documento. Entonces, ¿qué pasa si de aquí al 20 de mayo no lo pueden enviar? Tranquilos, tienen la oportunidad de enviarlo hasta el 27, ¿listo? Entonces, hasta el 27. Entonces, vamos aquí un momentico, vuelve a mi rol normal, voy a escribir, o sea, mi rol como instructora, para que ustedes corroboren que yo les estoy diciendo modo de edición. Para que corroboren, mis queridos aprendices, que se cierra el 20, pero que hasta el 27 ustedes tienen opción de entregar, ¿sí? Entonces, fecha de entrega hasta el 20 de mayo, pero la fecha límite es hasta el 27, hasta las 23:59 de la noche, ¿listo? Entonces, tengan en cuenta esa fecha, por favor, no la dejen pasar. Yo espero de verdad sé que ustedes lo van a lograr, sé que son unas personas que tienen todos los elementos, bueno, el tiempo en este caso para poder realizar su evidencia. Entonces, si tienen dudas, recuerden que pueden formularlas por el foro de dudas. Yo máximo un día ya les estoy dando respuesta, y también tienen el espacio de atención sincrónica, que son todos los lunes en la jornada de la tarde, a través de un chat que yo hace poquito creo que les compartí. Ahí les voy a compartir el link del chat para que se unan y para que me puedan estar haciendo las preguntas del caso. ¿Listo? Entonces, bueno, si no hay otra duda, entonces yo les agradezco a todos el tiempo que nos acompañaron, ¿sí? El tiempo que hoy tuvimos una sesión más extensa, pero bueno, creo que fue bastante enriquecedora. Entonces, la idea es poder descargar esta grabación, compartirlo por las sesiones de grabaciones en línea, para los compañeros que no pudieron participar en la sesión de ahorita de la mañana, puedan verlo a través de la grabación y escucharnos un poco. ¿Listo? Entonces, eso es todo
muchachos, les agradezco mucho su tiempo, su buena disposición y vamos cerrando entonces la sesión, si no hay más preguntas.